Saludos compañeros y profesora, mi nombre es Susan Vega y junto a Karina Reyes presentaremos una breve exposición sobre la importancia de las listas rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza con el objetivo de analizar cómo funcionan y su aplicación para Costa Rica. Iniciaremos con qué es la lista roja de la USN y para qué sirve. La lista roja de la USN se inicia en 1964 con la lista de especies posiblemente amenazadas y el estado de sus poblaciones. Es en 1994 que se redactan nuevos objetivos donde se incluyen las especies en peligro de extinción, las cuales se identifican mediante una serie de parámetros estandarizados y evaluaciones de sus poblaciones y hábitats. Sirve para mantener un informe actualizado sobre la biodiversidad amenazada y vulnerable al cambio climático y contribuye al entendimiento sobre la variabilidad de las especies y las causas de su riesgo de extinción. ¿Cómo funciona la lista roja y cuáles son sus categorías? La lista roja se divide en 9 categorías, donde iniciando con un estado de preocupación menor hasta llegar a un estado de peligro crítico, aumenta el riesgo de extinción tanto en un estado natural como en cautiverio, por lo que la especie se encuentra amenazada. Y se pueden encontrar especies aún con riesgo desconocido de extinción debido a una deficiente información o falta de análisis de sus localidades. Se reconoce como no evaluada cuando la especie no cuenta con un criterio aún sobre su estado real en sus poblaciones, con datos insuficientes al existir una información escasa y eficiente sobre la especie. Por ejemplo, la lista cuenta con mayor número de especies animales que vegetales debido a la complejidad de su estudio. Las especies de preocupación menor son cuando las poblaciones se encuentran a un nivel relativamente estable. Casi amenazado, cuando la población se encuentra en un estado crítico, por ejemplo el árbol de Guayacán Real, debido a la disminución de su hábitat natural en Costa Rica. Cuando las categorías son vulnerables, en peligro y en peligro crítico, el riesgo de extinción es alto y tanto sus poblaciones como hábitats se encuentran alterados casi irremediablemente, por lo que cualquier nueva perturbación puede aumentar el riesgo de desaparición de la población. Las últimas categorías de extinto en vida silvestre y extinto definitivamente son el caso de al menos unas 902 especies en el mundo. Dentro de los criterios para la clasificación de las especies en la lista roja se menciona la reducción de su población basada en la tendencia de tamaño de sus poblaciones, su distribución o restricciones geográficas, así como por el número de nuevos individuos y los seguimientos en investigaciones sobre el análisis de su riesgo de extinción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos a cumplir de la UICN? Dentro de los objetivos de la UICN se puede mencionar que detallar el estado de conservación global de la biodiversidad para el diseño de estrategias que incentiven su protección, lo que promover la información científica y alcanzable para el resto de las poblaciones es clave para estandarizar las hojas de ruta hacia la conservación de la biodiversidad mundial, volviéndose la participación ciudadana una herramienta para establecer listas rojas regionales y cuantificar la biodiversidad del mundo. Cabe señalar que en Costa Rica, alianzas como la Red de Reservas de la Biosfera y los corredores biológicos son procesos participativos vinculados con la generación de ciencia ciudadana y datos referentes sobre el estado de conservación de los recursos naturales como lo es la biodiversidad del país. Mi nombre es Karina Reyes. A continuación les voy a hablar la forma en que se aplica en Costa Rica la lista roja de la UICN. En Costa Rica poseemos varias leyes. Entre estas hay dos principales específicas para proteger la vida silvestre. Está la Ley de Conservación de Vida Silvestre número 7317 y la Ley de Biodiversidad número 7788. El SINAC, como institución responsable, hace conocimientos de información, los cuales son obtenidos mediante la investigación del ambiente y sus poblaciones silvestres, con fines de conservación y utilización sustentable, in situ y ex situ. Lo que pasa es que en Costa Rica se hizo una ley, se hizo una lista con el SINAC de las especies
y sus respectivos estados de conservación. Estas listas de especies llevan un mejor conocimiento gracias al financiamiento de tesis o de investigaciones, todo con el fin de crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia sobre la vida silvestre. Estos programas de manejo siempre van a tener una mejor forma de gestión cuando lleva una participación responsable de las personas, tanto de forma individual como colectiva, promoviendo así la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. El Estado, por medio del SINAC, regula el comercio y el tráfico de vidas silvestres, sus partes, productos y derivados. Esto debido a que hay organismos declarados en peligro de extinción, con poblaciones reducidas o amenazadas y criadas en cautiverio. Es por esto que cuando son creadas en cautiverio podrán ser aprovechadas a partir de la tercera generación, y esto también de acuerdo con el plan de manejo del sitio. Otra de las leyes es la Ley de Biodiversidad, como dijimos antes, la número 7788. Esta prohíbe la exportación, la importación y el tráfico, que es diferente al comercio, de cualquier especie de la vida silvestre incluida en la lista del SINAC, como en vías de extinción o poblaciones reducidas. Es decir, cualquiera de las especies de vida silvestre que estén en las listas del SINAC, la Ley de Biodiversidad prohíbe tanto su exportación, su importación, como el tráfico. Además, para efectos de la Ley de Vida Silvestre 7317, se establecen categorías, como habíamos hablado antes, la lista del SINAC. Para Costa Rica no se permite la importación o la exportación de la fauna o flora comprendida en los apéndices 1, 2 y 3 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Cuando la autoridad científica compruebe que esa importación o exportación se efectúa en detrimento de la flora y de la fauna silvestre nacional, es ahí cuando no se va a hacer el permiso para este comercio. También los permisos de exportación únicamente se van a extender para especies incluidas en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, conocidas como CITES, siempre y cuando se va a dar este permiso a la exportación si los animales o las plantas reproducidos artificialmente son con fines científicos o culturales. Es decir, no va a ser para un comercio, sino simplemente para fines científicos o culturales. Acá podemos apreciar el apéndice de CITES, que va a incluir a las especies nativas, a las poblaciones reducidas o amenazadas. También están las especies de flora, poblaciones reducidas. Después continúa la especie de flora con poblaciones de peligro de extinción. Y por último, las especies de fauna en peligro de extinción. Estos son los apéndices de CITES que trabajamos para efectos de la legislación nacional en Costa Rica. Por último, queremos mencionar algunos ejemplos exitosos en la conservación de la vida silvestre. Acá en Costa Rica, los avances en la conservación de la biodiversidad no solo son por voluntad del Estado, sino que también hay una creciente cultura conservacionista de los costarricenses. Tanto participación de las ONGs como el sistema político. Ambas han permitido crear los espacios de diálogo, negociación y acuerdos con foros de concertación, por ejemplo, mesas de diálogo, consultas a interesados, en lo que mencionábamos antes de la participación de los habitantes.
Las ONG son parte de la institucionalidad de la conservación de Costa Rica. Estas han aportado muchísimo al proceso democrático del país en temas de conservación de vida silvestre y tanto su manejo como su sustentabilidad. Algunos de los ejemplos que han tenido muchísimo éxito son asociaciones, por ejemplo, Asociación Unión de Ornitólogos de Costa Rica, por ejemplo, estas que tenemos acá de imagen, Pacuare Reserve y Wildlife, que también son algunos de los trabajos que se han venido dando muy enfocados en la vida silvestre y que han permitido que exista una conservación de especies. En algunos casos es más conservación en general, todo lo que existe en el lugar, y en otros casos la asociación es específica a una especie, como podemos ver acá del pez sierra, que es un ejemplo de una especie en específico que se encuentra en la lista del SINAC y de la lista roja de la UISN. Esto sería lo que tenemos nosotras para dar de presentación. Esperemos que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.